delante de tu presencia. Seguimos, Señor, honrando tu nombre en esta hora. Y en esta hora, Señor, tan especial por la cual nos hemos reunido aquí, la hora de reflexionar en tu palabra. Padre, mira este tiempo que vamos a tener en estos versículos del capítulo 6 de Juan. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, que tú nos ministres la vida de cada uno de nosotros y de los que van a ver esta exhortación, para que nuestras vidas puedan ser llenas de tu misericordia por tu palabra. Guíanos, Señor, a cada uno en nuestra función. Señor, provee para nuestra necesidad espiritual, para que podamos glorificar tu nombre y edificar nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Vamos a tener la meditación de hoy en los versículos del 41 al 51 del Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Y hoy vamos a estar reflexionando acerca de la humildad de Cristo. La humildad de Cristo que nos regala la vida. El día de hoy es un día donde el cristianismo, donde quiera que se profese la fe cristiana, está de fiesta. El cristianismo está celebrando la resurrección de Jesucristo. En español, para muchos, el día de resurrección, el domingo de resurrección. Para los estadounidenses, el domingo de Easter. O sea, hoy celebramos este día de que Jesucristo resucitó. ¿Por qué se celebra la resurrección? Se celebra la resurrección porque, como sabemos, Jesucristo murió en la cruz por los pecados de la humanidad para pagar el precio del pecado. O sea, Él fue a una cruz para pagar el precio del pecado del hombre. Pero no se quedó en la cruz, sino que venció la muerte con el poder divino. Y esa resurrección de Cristo es la que también nos hace a nosotros resucitar de nuestra vida de pecado. Y eso es lo que celebra la humanidad en el día de hoy. Pero para poder entender lo que esto significa de la resurrección de Cristo, para poder entender lo que significa esto en la vida de cada uno de nosotros, es necesario que haya un cambio de voluntad. Y les voy a pedir que en esta meditación graben esa palabra, voluntad. Que haya un cambio de voluntad en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada ser humano, para poder entender lo que significa la resurrección de Cristo. Tiene que haber en el ser humano, en el individuo, en la persona, un cambio de voluntad. Y este cambio de voluntad es el que conduce al hombre al arrepentimiento. Cuando la voluntad del hombre cambia frente a Dios, frente al escuchar la voluntad de Dios, frente al querer acercarse a Dios, entonces viene el arrepentimiento, viene el reconocimiento de quién yo soy, en qué condición estoy y mi necesidad de buscar a Dios. Entonces nos conduce al arrepentimiento y ese arrepentimiento a su vez nos conduce a recibir la vida eterna de parte de Dios en Jesucristo. Cuando nosotros miramos estos versículos del 41 al 51 del Evangelio de Juan capítulo 6, lo leemos. Recuérdense que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Vamos también a estar haciendo alguna referencia con la Reina Valera. Dice la Biblia en Juan 6, capítulo 6, versículo 41 al 51. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo por lo que había dicho, o sea, refiriéndose a Jesús. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan que desciende del cielo, ellos decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, y ahora ¿cómo puede decir, yo descendí del cielo? Entonces Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que dije. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió. Y yo les resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto. El que Dios envió, o sea, refiriéndose a Él mismo.
les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que come el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan ofrece para el mundo vida, que es mi carne. Amén. Entender la resurrección de Cristo es entender que el hombre natural, el hombre en su condición natural, rechaza la humildad de Jesucristo. Jesucristo, siendo Dios, no consideró que Él era Dios para venir y tomar una forma humana y venir a asumir un pecado que no le correspondía. Un ser 3 veces santo viene a la tierra y asume el pecado de toda la humanidad. Y muere allí en una cruz para poder hacernos nosotros aptos de entrar a la presencia de Dios. Entonces eso es un acto de humildad, y ese acto de humildad, el hombre natural, el hombre que todavía no ha conocido a Dios, rechaza eso. Lo rechaza porque no lo entiende, lo rechaza porque en su condición normal y natural no lo puede comprender. Y eso lo podemos ver tanto aquí en esta cita de Juan, que se está refiriendo a ese encuentro de Jesús con las personas del pueblo judío, como más adelante lo vemos también en el ministerio de los apóstoles y lo seguimos viendo en el tiempo de hoy. Cuando vemos en el versículo 41, vemos que decían que ellos murmuraban en desacuerdo con Jesús. Ellos murmuraban por lo que Jesús estaba diciendo. Cuando Jesús decía yo soy el plan del cielo, ellos hacían murmuraciones, pero ¿y este? O sea, ellos no consideraban que el hijo de un hombre humilde, que el hijo de un carpintero, un pueblerino, era el Mesías. Ellos esperaban un rey como los reyes que ellos conocían, sentado en un trono, rodeado de oro, un rey con todo un poder, con todo un ejército de soldados. Ellos tenían una imagen de lo terrenal que ellos conocían. La misma imagen que tenemos muchos de nosotros. La misma imagen que tienen muchas personas cuando se le habla de Jesucristo como rey. La primera imagen que viene una persona cuando se le habla de un rey es un individuo sentado en una silla de oro, allá postrado. Porque es lo que se nos ha enseñado. Es como cuando se nos habla de Jesucristo, este famoso cuadro que se pintó una vez, donde de la última cena, que está Jesucristo con los 12 apóstoles sentados y con un pelo largo. Y esa es la imagen que mucha gente tiene, porque es lo que a través de la historia se le ha venido enseñando. Fíjense que en muchos hogares también, de tradiciones básicamente católicas, usted ve esos cuadros en la pared. Usted ve el cuadro de la Santa Cena, don Jesucristo, allí sentado en el medio con los apóstoles. Y esa es la imagen, porque los seres humanos nos regimos por los símbolos. Somos inclinados a seguir simbologías. Entonces, cuando se nos enseña algo de una forma, a veces eso va pasando de generación en generación. Y el pueblo que con orgullo que conocía como un rey era una persona de poder, pero de un poder natural y terrenal. Era una persona sentada en muchas riquezas, era una persona rodeada de un ejército de soldados, de militares. Esperaba que cuando viniera Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, viniera con ese mismo poderío. Porque no entendían qué tipo de poder es el poder de Dios. Porque no entendían la parte espiritual. Como muchas personas en el día de hoy, hasta que no venimos a Cristo, no podemos entender el poder de Dios, cómo se mueve el mundo espiritual. Entonces, lo que aquí la palabra quiere dejar por sentado, y lo que aquí Juan en el Evangelio de Juan está queriendo reflejar de este evento, de este encuentro, de esta conversación de Jesucristo con los judíos, es esa parte natural del hombre que rechaza la humildad de Cristo. Cuando Jesucristo habla de la humildad en la Biblia, Él se pone Él como modelo. Se pone Él como modelo porque Jesucristo es el modelo de humildad. La humildad no es una apariencia. La humildad no es solamente un estilo. La humildad es una voluntad en el corazón.
Entonces Jesucristo quiere romper con el esquema del ser humano para que aprendamos a verlo a Él como el verdadero rey, donde la esencia de este rey es la humildad. Y esa humildad es la que el ser humano en su naturaleza rechaza. Por eso ellos murmuraban. Por eso también en nuestra condición humana, el ser humano hoy, el hombre, rechaza esa humildad de Cristo con nuestras acciones. Rechaza el Evangelio. Muchas veces hasta lo ridiculizan. Muchas personas a veces cuando se refieren al Evangelio en su condición carnal y natural, ridiculizan el Evangelio porque no saben a lo que se están refiriendo. Porque no saben de qué están hablando. La humildad de Cristo es una condición que el ser humano debe imitar y conocer porque en su naturaleza la rechaza. Y esto sirve de tropiezo. Dice la Biblia que para los judíos en aquel entonces la cruz de Cristo era un tropiezo. Porque ellos que conocían supuestamente todas las escrituras, o sea, lo que era la Biblia hasta ese entonces, lo que es para nosotros la Biblia hoy, este pueblo conocía esas escrituras, conocía la ley, los profetas, todo eso para allá que se dejó establecido, lo conocía como letra, pero no lo había interiorizado espiritualmente, no lo había entendido, no lo había entendido con los ojos espirituales. Entonces eso le sirvió de tropiezo. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros rompemos con nuestra estructura mental de lo aprendido por toda la vida para comenzar a reformatear nuestra mente en Cristo y hacer cambios en nuestro corazón. Por eso es necesario que haya un cambio de actitud. Es la naturaleza humana que se refleja aquí. Lo que vemos acá es la naturaleza humana mostrando quiénes somos, cómo reaccionamos ante Dios. Cuando leemos en 1 Corintios, en su capítulo 1, versículo 23, vemos que la Biblia dice que cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Eso lo dice en la versión Nueva Traducción Viviente. En la versión Reina Valera dice que para unos es locura y para otros tropezadero. Y fíjese cómo está abarcando, está hablando que cuando predicamos a Cristo que fue crucificado, los judíos se ofenden. ¿Quiénes son los judíos? La representación del pueblo de Dios. Y los gentiles dicen que eso es pura tontería. O sea, entonces los que no son judíos o los que no somos judíos, hasta que nosotros no venimos y entendemos y recibimos a Cristo de corazón, lo vemos como tontería. Típicamente las personas se acercan al poder de Dios buscando el favor de Dios, buscando el beneficio en un momento de dificultad, no buscando a Dios. Dios utiliza, claro, la coyuntura, porque Dios tiene muchas formas de traer al hombre a Él. Dios utiliza el quebrantamiento para que el hombre pueda reconocerlo a Él, pero la motivación no es la correcta. La motivación con la cual un ser humano debe acercarse a Dios es conocerle como el Dios real y verdadero. Es conocerle como el Dios de todo poder, donde las cosas terrenales y materiales pasan a un segundo plano en la vida de una persona. Las personas aceptan usualmente las enseñanzas morales que Jesucristo enseña en su palabra. Enseñan que sí, el bienestar, el amar a los hermanos, el ayudar al prójimo. Todas esas enseñanzas que ayudan al ser humano a tener una vida moral y social en una mejor condición. La mayoría de personas lo aceptan, esas enseñanzas del Señor, y admiran su ejemplo, admiran de que Jesucristo se sacrificó, que duró 3 años de ministerio terrenal y modeló ese carácter, pero no pasan de ahí. Inclusive, cuando nosotros vemos lo que es la conversión de una persona a Cristo, cuando vemos lo que es una persona venir a los pies de Dios a través de Jesucristo, ¿qué dice la Biblia? Son 2 condiciones que deben de darse. Dice, arrepentidos y convertidos. Yo reconozco que soy un pecador y acepto que sí, que esto está mal y que el ejemplo de Cristo fue bien. Ahora, hay una conversión de mi carácter que tiene que darse. Mi carácter tiene que convertirse cada vez más parecido al de Cristo. Debe ser un anhelo en el que ha conocido a Dios, en el que ha venido a Cristo, procurar parecerse cada vez más a Cristo en su carácter, en su forma de ser, en su forma de pensar, como Él lo enseñó acá. Es un anhelo. Ese es el famoso primer amor, que una persona cuando vino a Dios de corazón,
no hay que empujarlo. Esa persona desea conocer a Dios, desea intimar con Dios, busca conocer a Dios por su palabra. Es una persona que tiene una motivación original, genuina, donde nadie tiene que moverlo. Es una persona que su corazón está hinchado por acercarse, por conocer, por buscar. Y usted lo ve que está donde quiera que pueda aprender y que entiende que puede conocer más a Dios, está buscando eso. Porque el hombre natural rechaza. ¿Por qué el hombre natural rechaza si no hacemos la pregunta, ¿por qué el hombre natural rechaza la humildad de Cristo? ¿Por qué? Por la voluntad. El hombre natural, el hombre en su condición natural, rechaza esa humildad de Cristo, rechaza venir a este Cristo de la manera que Él se presentó, porque hay una voluntad que debe cambiar. Una voluntad que cuando cambia nos lleva al arrepentimiento. Si vemos los versículos 44 y 45 de este capítulo 6 del Evangelio de Juan, dice la Biblia, aquí hablando de Jesucristo: nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre. Y usted diría, bueno, pero si es solamente que el Padre me va a llevar a Cristo, entonces están seleccionadas las personas que van a venir. No es eso lo que quiere decir. Dice, nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre, que me envió. Y yo los resucitaré en el día final. Dice el 45. Como dicen las Escrituras, y aquí graben esto y escríbanlo y ruméenlo en sus casas. Versículo 45. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todo lo que escuchen al Padre y aprendan de Él, vienen a mí. Y lo voy a leer otra vez. A todos les enseñará Dios. Todo lo que escuchen al Padre, o sea, todo lo que escuchen a Dios y aprendan de Él, vienen a mí, dice Jesucristo. Todo el que abre sus oídos, su corazón, para escuchar la palabra de Dios, para aprender qué es lo que Dios quiere, entonces puede conocer a Jesucristo. Porque ha abierto su corazón al entendimiento, porque su voluntad se ha volcado a buscar a Dios. Porque quiere conocerle. Entonces puede conocer a Jesucristo. Entonces puede venir a Jesucristo. Por eso que dice, el que escucha y aprende, el que escucha la voluntad de Dios, el que aprende esa voluntad de Dios, entonces esta persona, ese Jesucristo, viene a mí. Usted siempre cuando me toca exhortar estudio bíblico o una meditación sobre esto, me gusta hacer la referencia. Usted no hace una relación con alguien que usted no conoce. Si usted no sabe quién es Dios, si usted no sabe quién es Jesucristo, ¿cómo usted se va a relacionar con Dios y con Jesucristo? No puede. Si usted no conoce la palabra de Dios, ¿cómo se va a relacionar con Dios? No puede. Usted puede tener la intención, pero tiene que haber una voluntad de conocerle. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando se escribe este oír, entiéndase que se escribe la Biblia en un contexto donde el mayor porcentaje de la población no sabía leer ni escribir. Inclusive, muchos de los libros de la Biblia fueron escritos por amanuenses, por personas que escribían para lo que la Biblia lleva su título, para la que tienen los libros en la Biblia. Muchos de estos libros de la Biblia que usted ve, no lo escribió el que lleva el nombre, Pedro, fulano, los profetas, otro escribió para ellos. Porque muchos de ellos no sabían de letra, no sabían escribir. ¿Y sabe cómo se conocía la Biblia? A través de las generaciones. Cada generación de la familia le iba transmitiendo la información verbalmente a su descendencia. Los padres a los hijos, los abuelos a los nietos, le iban diciendo y contando la historia. Y de esa manera iban conociendo la Biblia, iban conociendo esos escritos del Viejo Testamento.
iban pasando esa información. Se iban pasando y de esa manera iban siendo informados de cuál había sido el trayecto del pueblo de Dios, cuál había sido el accionar de Dios con su pueblo. Por eso habla de oír, escuchar, abrir su corazón. Hoy podemos más que oír, hoy podemos leer, hoy podemos ver videos. El tiempo que vivimos hoy, estamos saturados de tecnología y de información. Nos llega de diferentes fuentes. O sea que no hay realmente una excusa para nosotros decir que no podemos escuchar o conocer la palabra de Dios. Hay Biblia en audio, hay predicaciones en video, en audio. Todo el mundo tiene un teléfono inteligente. Tenemos todos los recursos en el día de hoy. Pero tiene que haber una voluntad en el ser humano que nos ayude a nosotros a comprender esto. Ahora, cuando yo miro, yo digo, bueno, la voluntad del ser humano, pero esto se puede, claro que se puede. Jesucristo, que fue el modelo, dice el Evangelio de Juan en su capítulo 6, versículo 38, unos versículos más atrás. ¿Qué dice el Evangelio? Dice, pues, hablando de Jesucristo, yo he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios que me envió, no para hacer mi voluntad. O sea, este cambio de voluntad Jesucristo lo modeló. Él descendió del cielo para hacer la voluntad de Dios Padre. Y el maestro de cada cristiano se llama Jesucristo. Ahora, cuando nosotros vamos y buscamos en sí qué es la voluntad, ¿cómo yo puedo entender cómo obra la voluntad en mi vida? ¿Cómo yo puedo identificar lo que es la voluntad? Porque, la voluntad yo puedo tener una idea, pero ¿cómo yo puedo definir lo que es la voluntad? Mire cómo se define la voluntad. Hice un pequeño ejercicio en algunos diccionarios, tratando de investigar, tanto teológicos como seculares, de tratar de investigar la definición de voluntad. Se define la voluntad, en sentido general, como la facultad humana que nos permite reflexionar sobre nuestras acciones. La facultad humana que nos permite reflexionar sobre nuestras acciones y nos ayuda a elegir cómo actuar. O sea, la voluntad de un ser humano es esa facultad que nos ayuda a reflexionar. Y eso, obviamente, pues me va a ayudar a cómo actuar. Ahora, para que una acción sea considerada voluntaria, debe estar basada en la conciencia y en el libre albedrío. O sea, si la voluntad es una facultad humana que me ayuda a reflexionar y me ayuda a tomar buenas decisiones, o me ayuda a tomar decisiones, entonces para que una acción que yo tome sea voluntaria, debe estar basada en la conciencia y en el libre albedrío. O sea, llámese en un acto consciente de lo que voy a hacer y en una libertad donde nadie me está presionando. Por eso el Evangelio no es una presión para nadie. El Evangelio no es algo para intimidar a nadie. Es un acto voluntario de conciencia. Es un acto de amor. Es un acto de reconocimiento de mi naturaleza, de mi necesidad de Dios. La voluntad es una facultad humana que nos ayuda a reflexionar. Un acto de conciencia, un acto que debe de ser en un libre albedrío, con voluntad libre. La voluntad se puede desarrollar y fortalecer a través de la práctica y la disciplina. O sea que no es que yo digo, yo quisiera, pero no puedo. Debe existir un acto de voluntad y de disciplina. La disciplina vence la inteligencia. Usted puede ser un genio en cualquier cosa, incluyendo la vida cristiana. Usted puede ser un cristiano bueno, de buen corazón, pero si usted no se disciplina, usted no va a ser una persona que va a llegar a muy lejos. Un cristiano que no se disciplina en aprender más de Dios. Tú puedes tener, hay personas que luchan todos los días, ay Dios mío, hoy si yo quisiera ir a la iglesia, ay si hoy quisiera leer la Biblia, si voy a un devocional. Disciplina. Disciplina. Y esa disciplina viene, ¿sabe de dónde? De una voluntad que usted tiene que tener. Una voluntad, una inclinación hacia Dios.
Son decisiones que el ser humano toma para darle otro rumbo a su vida. Cuando usted quiere algo, usted lo persigue. Cuando usted quiere algo, usted lo busca. Si usted ahora mismo hace un acto de análisis, usted dice, wow, sí, mira, cuando yo quería comprarme tal cosa, yo trabajé un año para eso. Cuando yo quise irme de vacaciones para mi país, yo trabajé todo el año y no me compré ni un chicle, porque quería ahorrarme ese dinero para irme de vacaciones. Cuando yo me quise comprar ese juego de habitación que tengo, yo trabajé duro, no compré más nada, no hice más nada en ese tiempo porque quería comprarlo. O sea, usted se predeterminó para eso, porque usted puso su voluntad para eso. Usted rompe, como decimos en el lenguaje secular y coloquial, usted rompe mar y tierra para lograr esa meta. Entonces, ¿por qué eso no lo podemos hacer para buscar a Dios? ¿Por qué esa misma voluntad no la podemos tener para buscar a Dios? No nos detenemos a hacer un acto de conciencia de cuál es mi verdadera condición y mi necesidad de Dios. Y cuando hacemos eso, estamos subestimando el Evangelio. Si a mí me dicen hoy, o a cualquiera de nosotros, mañana tienes una cita con el presidente, usted busca su mejor ropa, pide un permiso en el trabajo y hace todos los arreglos del mundo, porque voy con el presidente que tengo una cita. ¿Por qué cuando tiene una cita con Dios no hace lo mismo? Entonces, esas son de las cosas que nosotros debemos hacer un acto de conciencia, de análisis, de reflexión y decir, pero ¿por qué yo actúo de esta manera? Entonces mi voluntad no está puesta para Dios. Mi voluntad realmente no está puesta para Dios. Entonces, cabe la pregunta, entonces, ¿por qué yo necesito cambiar esa voluntad corrompida? ¿Por qué yo necesito hacerlo? El hombre que no tiene a Cristo en su corazón está muerto espiritualmente. Yo necesito cambiar esa voluntad porque yo debo reconocer que espiritualmente soy un individuo muerto. No importa cómo yo me quiera percibir. La Biblia me dice a mí que el que no tiene a Cristo en su corazón, de la manera que la Biblia establece, es un individuo que está muerto. Y cuando estamos muertos de esa manera, existe una incapacidad moral en el ser humano. Una incapacidad moral para usted alcanzar, salir de esa condición. Una voluntad corrupta, una falta de deseo sincero de buscar a Dios. Son las verdaderas causas de la incredulidad del hombre. Una falta de deseo genuino. Cada persona es responsable de su alma. Usted es responsable de su alma. Esa alma por la cual Cristo murió en la cruz. Esa alma por la cual Cristo murió y resucitó, que hoy celebramos esa resurrección. Celebramos esa resurrección porque Cristo trajo la vida al ser humano a través de su muerte y resurrección. Y esa resurrección que celebramos hoy significa que esa salvación del alma, del hombre, del ser humano, está disponible para cada quien que se acerque a Cristo. Pero cada persona es responsable por su alma. Cada persona es responsable de cambiar su actitud hacia Dios. Y para eso hay que creer. El que cree en Cristo como Señor, dice la Biblia, tiene la vida eterna. Tiene vida antes de una persona creer en Cristo. Una persona fuera de Cristo no está vivo, dice la Biblia. Tiene vida biológica, respira sus pulmones, pero ante los ojos de Dios esa persona no está viva. Eso es lo que dice la Biblia. Y si no, vamos acá a los versículos 47 al versículo 51 de este pasaje de Juan 6. Dice Jesucristo en el versículo 47, les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Ahora, creer cómo, dice 51, versículo 51, yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. O sea, mi sacrificio, dice Jesucristo hablando aquí, mi sacrificio en la cruz, yo voy a morir por los pecados de ustedes. Y el que reciba esto,
El que venga y me acepte a mí como Señor podrá llegar a Dios y va a tener vida eterna. Y va a tener vida porque antes de ahí no la tiene. La vida que Cristo da es una posesión, como lo hemos repetido una y otra vez. No solamente que vamos a resucitar un día y estaremos con Cristo por la eternidad. Es una posesión que la tenemos inmediata, presente. Desde el mismo día en que creímos, si creí genuinamente. Si en verdad creí, yo la recibo inmediatamente. Ya no está usted condenado. Antes de ese paso, antes de una persona recibir a Cristo, ¿sabe cómo está? En condenación. Una persona que vive sin Cristo, que no tiene a Cristo en el corazón, tiene una vida de condenación a una perdición eterna. Cuando una persona cree en Jesucristo y recibe esa vida, dice la Biblia que su nombre se ha inscrito en el libro de la vida. Y a mí me gustaría, yo, ¿verdad? Dejo correr a veces la imaginación y digo, infiero, digo, wow, en ese libro, qué bueno cuando tú sientes que mi nombre está escrito en ese libro de la vida, que mi nombre está allí, que Dios con su puño escribió mi nombre, porque mi vida fue rescatada de la mano del enemigo, mi vida fue rescatada de la perdición eterna. Mi vida fue rescatada de esta forma de pensar que tiene el ser humano aquí en la tierra que nos aleja de Dios. Qué bueno cuando yo puedo confiar que en mi vida presente, mi vida futura y por la eternidad, mi vida está sostenida por Dios. Cuando yo puedo tener esa certeza, esa seguridad y en mis momentos humanos, como dice la Biblia que en el mundo tendremos aflicciones, yo puedo decir, gracias Señor, porque estas aflicciones son temporales. Gracias Señor, porque yo sé que esto es temporal. Y yo sé que Cristo es mi Redentor y Él está vivo y que mi nombre está escrito en ese libro de la vida. Mi nombre está escrito con puño y letra de Dios. Bienaventurados los que conocen esta verdad. Bienaventurado cada persona que ha podido entender esta realidad y que la ha abrazado. Bienaventurado cada persona que ha dispuesto su corazón para vivir para Dios. Esto es una parte esencial del Evangelio. Esta es la columna vertebral del Evangelio. ¿De qué nos aprovecha a nosotros que Cristo haya muerto por nuestros pecados si no creemos en Él? ¿De qué me aprovecha a mí, en otras palabras, saberlo, conocerlo y hasta estar cerca de eso si realmente yo no he creído? Creer implica vivir a la manera que Dios nos ha llamado a vivir. Creer implica depender completamente de Cristo. Creer implica buscar a Dios en la intimidad. Creer implica que todos los días de mi vida yo tengo un objetivo principal que se llama Jesucristo. ¿De qué me sirve conocerlo si no lo voy a vivir? Dice la Biblia también en el capítulo 3 de Juan, acá, y versículo 36, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y voy a repetir esa última parte. El que rehúsa creer en el Hijo, o sea, en Jesucristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y usted sabe lo que se llama la ira de Dios? Es que usted es enemigo de Dios. Usted es un enemigo de Dios. Cuando usted rehúsa creer en Jesucristo, usted se convierte en un enemigo de Dios. Pero la gran bendición que tenemos de parte de Dios es en esa promesa que Él nos hace. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que el hombre reconozca a Jesucristo como su Hijo, como el único canal para venir a Dios. A Jesucristo, ese ser que siendo Dios, su humildad incalculable ha sido tan grande que tomó una forma de humano, de hombre, y lo hizo
para limpiar mis culpas, para que yo pueda entrar con libertad delante de la presencia de Dios, tener comunión con Dios, hablar con Dios, orarle a Dios, vivir con Dios como mi Rey y mi Señor. Por eso lo hizo Cristo. La buena noticia es, como dice Mateo en su capítulo 11 y versículo 29, y con esto concluyo, Jesucristo hace una invitación a cada ser humano, tanto en ese tiempo cuando caminó acá en la tierra, como a cada uno de los que escucharían y leerían su palabra. Dice Mateo 11, versículo 29, hablando de Jesucristo: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Dice la versión Reina Valera: pongan mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a encontrar descanso para su alma. El hombre natural vive sin paz, vive sin esperanza, porque no ha querido conocer a Dios, porque ha rechazado la humildad que Cristo modeló. El hombre natural vive sin fe y sin esperanza, porque ha rehusado conocer a Dios. El yugo de Cristo no es un yugo de algo que me va a doblegar, es ese yugo que usaban, en el término que el Señor hablaba, a los bueyes le ponían un yugo para llevar dos bueyes trabajando juntos, era para que fueran a la par. Era esa pieza de madera que le ponían a los bueyes para que ellos fueran a la par en el arado. Y el Señor usa esta ilustración de los bueyes para decir: miren, únanse conmigo y vayan a la par conmigo, que yo los voy a llevar. Yo los voy a llevar, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. No es pesado seguir a Cristo, es todo lo contrario. Caminen conmigo, dice Jesús. Vengan a mí y van a encontrar descanso para su alma. Van a encontrar la paz en su corazón. Van a vivir los días que vivan en este tiempo pasajero en la tierra, lo van a vivir en paz. No con ausencia de situaciones, pero sí en paz. Y por la eternidad, entonces van a estar en una paz eterna con Dios y con su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos a pedirle que nos ayude a abrazar esta verdad. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este momento. Gracias por la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Esta humildad, Señor, modelada, la cual muchas veces nuestra naturaleza carnal podría rechazar. Gracias por traer la salvación a nuestras almas. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu paciencia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que tu amor no tiene límites. Tu amor, Señor, sobrepasa todo entendimiento humano. La paz tuya, Señor, la paz que tú traes, que tú pones en el corazón nuestro, es una paz para siempre y que no tiene límites. Gracias, Señor, por esa vida que nos regala la humildad de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a valorarla. Pon en nosotros, Señor, ese ánimo para poder cambiar de voluntad. Gracias, Señor. Ayúdanos en tu misericordia a cada persona que no te conoce a poder, Señor, hacer un giro y hacer un cambio de voluntad, de conocerte, de amarte, de buscarte, para que también, Señor, cada persona que no te ha conocido pueda encontrar descanso para su alma. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por tu amor, gracias por Cristo. Gracias porque Jesucristo no se quedó en esa cruz, sino que resucitó y hoy vive para darnos vida. Gracias por esa vida. Gracias por Jesucristo, en el nombre en el cual oramos en este momento. Amén.